El sector producción tiene a su cargo, voy a trabajar el lado industrial, no voy a trabajar mucho el tema pesca porque ese es otro tema mucho más profundo y que probablemente en otra ocasión podamos verlo. Pero es bien interesante ver lo que pasa, ¿no? Nuestra industria como país está constituida básicamente con una buena parte destinada a electricidad y agua, la parte de minería y hidrocarburos, en fin, pero la manufactura como tal representa el 16%. Este es un poco el retrato al 2008 de la estructura productiva que tiene nuestro país, por porcentaje de participación en el PBI, ¿no? ¿Quiénes conforman este sector manufacturero? Bueno, en términos de composición empresarial, según el censo de manufactura que se realizó el año pasado, en el 2007, el 96.4% lo conforman microempresas, es decir, 10 o menos trabajadores. Es bien importante señalar eso, o sea, estamos hablando de todo un sector que representa el 16% del PIB real, conformado principalmente por pequeñas y microempresas, porque las pequeñas son el 3.2 y de medianas y grandes solamente estamos hablando 0.4. En realidad, la estructura productiva del Perú, si lo comparáramos en número de empresas y tamaño de empresas, con lo que pasa en el mundo, es básicamente una estructura conformada por micro y pequeñas empresas. Inclusive las grandes, yo y medianas y grandes las llamaría pequeñas. Estas empresas además son las principales generadoras de empleo. La microempresa genera el 43% del empleo, la pequeña 20%, es decir, más o menos el 60 y tantos por ciento, 63%, poco más, están generando el empleo nacional más importante. Formal y no formal todavía. Y para que vean que siendo un país de emprendedores, así lo dice la literatura, el Perú es uno de los países de mayor emprendimiento, es también un país que ya confía y cree en el mercado externo como una oportunidad, porque fíjense ustedes la distribución del número de empresas que son exportadoras. Las microempresas, cuando exportan un poco menos de $100,000 al año, más o menos, están hablando de que el 64% del comercio, el 64% de las empresas exportadoras son microempresas. O sea, el número de empresas es altísimo. Ahora, en montos de venta, no, porque la mayor concentración está obviamente en la gran empresa, sobre todo la minera, la hidrocarburos. O sea, en montos de valor, la participación fundamental es la gran empresa. Pero el número de empresas que participan en el comercio, más del 64% son microempresas que se dedican inclusive a exportar. Estos son datos de PROMPERÚ. Entonces es bien interesante esta estructura, porque son empresas que no le temen al mercado externo. Ya están en capacidad de pensar en el mercado externo como una oportunidad. Y obviamente si no le teman el mercado externo, el mercado interno es su nicho natural, no tendría por qué no serlo. Ya es el tema de la competitividad externa. Yo creo que ya el peruano ha dejado de tener esta cosa de que yo produzco para un mercado o el otro. El peruano en realidad considera el mercado como uno solo, porque ya somos globales, además con tasas de arancelarias promedio que están alrededor del 2% en promedio. Obviamente ya no podemos hacer el distingo entre un mercado y otro, ¿no? Algunos sectores lo hacen, ¿no? Pero el discurso ha cambiado. Si uno comienza a escuchar, por ejemplo, en la mañana hoy día escuchaba a Diógenes Alba de Gamarra diciendo: lo que nosotros queremos es salvaguardias, lo que nosotros queremos es luchar contra la competencia desleal. En ningún momento me dijeron súbeme el arancel. Me dijeron ponme medidas de defensa comercial y cosas que son válidas, como por ejemplo, y yo le doy todo el soporte, tener un control aduanero más firme, vigilar la subvaluación. Todas son medidas de comercio que son válidas y que no piden proteccionismo. Lo que piden es que se cumplan las reglas de juego, y eso es válido. Entonces, como ven, hay un cambio en el discurso bien importante, inclusive de líderes que han sido tradicionalmente de pedir medidas proteccionistas, ¿no? Entonces, esto creo que es interesante. En términos de qué sectores están nuestras principales empresas, según el Censo de Manufactura, están principalmente en la industria de madera y papeles, en metal mecánica, en textil, agroindustria, pero las posibilidades de participar en nuevos sectores se acrecientan porque hay oportunidades de negocios grandes con todos los acuerdos comerciales. Entonces esta estructura va a ir cambiando.
De hecho, ya la existencia de la provisión del gas va a introducir una variante, un valor nuevo acá en la industria petroquímica. Las demandas que pueden haber de otros sectores en otros lugares del mundo va a poder hacer crecer en la industria química, por ejemplo. Y el Perú ha comenzado a ser exportador de perfumería, ¿no? Como un tema importante. Entonces, creo que ahí hay espacios de desarrollo en la industria que este censo todavía no recoge, pero que poco a poco vamos a ir recogiendo. Ahora bien, ¿qué tipo de política tenemos que hacer nosotros viendo esta situación? Desde la perspectiva del Estado y obviamente también desde la perspectiva del sector privado, comenzar a evaluar a quienes tenemos en este eje de desarrollo. Nosotros vamos a, como le dije, si nuestra actividad está concentrada fuertemente en micro y pequeñas empresas, nosotros le hemos añadido un pequeño pedazo de valor adicional. Estructurar nuestra demanda por servicios en función a los jóvenes emprendedores, que es el caso de ustedes, qué clase de servicios deberíamos estar dando desde el sector público y asociándonos con universidades, con institutos, cómo generar todas las herramientas y el paquete de herramientas que debe tener un joven emprendedor, como es el apoyo de las agencias de innovación que tienen las universidades, el tema de las incubadoras, tener fondos como el Fondo Empleo o el programa Revalora para lo que es capacitación laboral, cómo apoyar fuertemente el emprendedurismo y la agenda de gestión con jóvenes emprendedores. En la microempresa hay que trabajar el tema de formalización. Y ahora les voy a presentar algunas herramientas que la nueva ley MIPE permite generar en la formalización para que la empresa crezca, como pusimos en nuestro video. Porque lo que esta ley MIPE hace no es limitarla a que se quede chiquita la micro, sino que pueda pasar luego a ser pequeña y, si Dios mediante llega a ser grande, ya poderse integrar al régimen general del manejo tanto en empleo como en tributos y otras variables. Trabajar mucho el apoyo en lo que es gestión y en otro elemento que es fundamental, que es calidad básica. Comenzar a introducir elementos como las 5 S, eso es calidad básica, ¿no? Los que son de administración saben de qué estamos hablando, que son todas estas fórmulas para asegurar que el taller esté bien ordenado, que esté limpio, que cumpla con ciertas fórmulas básicas de distribución y de manejo de la cadena de valor en el propio taller. Son herramientas de gestión y de calidad básicas, pero que la microempresa la aprecia mucho porque le comienza a dar capacidades mayores. Ya cuando comenzamos a hablar con otras empresas como las pequeñas, hablamos ya de calidad avanzada, algunos casos de certificación con varios socios, la intervención de las compras del Estado, cómo las compras del Estado son un gran motivador de la demanda y por lo tanto de la formalización de las MIPES. Y nosotros estamos haciendo un programa de Compra Mi Perú, que es el que nos está dando un gran incentivo. Para empezar, hay una obligación legal. El 40% de las compras públicas deberían provenir de micro y pequeña empresa. Y no sabemos si estamos cumpliendo cabalmente todavía. Estamos haciendo nuestra línea de base y ese tipo de cosas para estructurarlo. Pero es parte de lo que nos obliga ahora con este programa a mejorarlo. El tema de financiamiento, lo hemos conversado también en la mesa, el tema de financiamiento es fundamental. Cómo las microfinanzas se insertan con mayor fuerza, sobre todo de micro o pequeña empresa. Cómo comenzar a tener capital semilla, porque a veces tenemos que pueden haber inversiones. Ustedes están generando proyectos interesantísimos, pero podría haber un capitalista ángel o un capitalista que pueda apoyarlos con capital semilla para que podamos orientar eso. Hay fondos y recursos que son excedentes en el mercado, desde las AFPs hasta los fondos mineros. ¿Cómo hacemos que esos recursos comiencen a orientarse al apoyo del emprendedurismo que hay en la juventud o en las microempresas o en generar un espacio de diálogo? Y creo que tenemos que ser muy propositivos desde la política económica para ayudar en eso. Tener al Banco de la Nación, al propio COFIDE como un ente más promotor del desarrollo de las empresas. Conforme vamos avanzando, ya hemos llamado a estas pequeñas empresas que comienzan a crecer y que se convierten en medianas, en gacelas, porque ya comienzan a toda velocidad a crecer. Y la gacela creo que es ejemplificador en el sentido de la ligereza en que comienza a moverse. Calidad avanzada, ya trabajar con el tema de certificación de calidad, que los elementos de ISO son fundamentales cuando comenzamos a entrar a los mercados. La introducción de mayor innovación tecnológica, por ejemplo la capacitación para el acceso a los fondos que hay, fondos concursales en innovación, el financiamiento,
el tema de los inversionistas ángeles con mayor fuerza. Y ya cuando llegamos a la gran empresa es trabajar con ellos para que también sean motor y arrastre, que la gran empresa pueda realmente ayudarnos a trabajar en cadena de proveedores y generar pues realmente un esfuerzo de servicios también hacia adelante y hacia atrás, todo lo que es encadenamientos hacia atrás y hacia adelante a partir de la gran empresa. Hemos estado trabajando, por ejemplo, en el tema de los supermercados para que hagan compras a MIPES y ver dónde están los cuellos de botella para que se den esos resultados, entre otros temas, además de que los propios gremios empresariales ya comienzan a jugar un rol en estos temas de promoción de estos encadenamientos. Entonces, teniendo claro que estos son nuestros usuarios de los servicios públicos a partir del Ministerio, y mencionando algunos de los casos de lo que hacemos, nosotros hemos trabajado una oferta de valor desde el Ministerio que nos sirve para aliarnos con el mundo académico, con los gremios empresariales, con las propias microempresas y generar toda una agenda de trabajo interno, ¿no? Básicamente, instrumentos y políticas para la competitividad, el trabajo en términos de calidad e innovación y ciencia y tecnología para el desarrollo de una cultura empresarial como la que está trabajando en la Universidad Ricardo Palma, que me parece impresionante ver lo que he visto hoy día en esta pequeña feria, pero que ya nos da muestras de lo que están haciendo con estos juegos de negocio, la participación en los juegos de bolsa, o sea, hay todo un ejercicio de cultura empresarial bien fuerte, y la introducción de un concepto de sostenibilidad y responsabilidad empresarial que creo que es fundamental en el manejo de esta cultura empresarial. Tenemos que hacer que nuestra industria sea una industria que cada vez tenga mayor conciencia de producción limpia. Solo para contarles una anécdota, ¿no? El día sábado estuve cerrando el Congreso Nacional del Pisco. Y uno para hacer pisco, los que saben un poquito de pisco saben que se botan las cabezas y la cola. Es decir, el licor no puede tener estos contenidos alcohólicos que son muy fuertes, el de la cabeza y el de la cola. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Dónde botamos esas cabezas y esas colas? ¿Qué manejo tenemos adecuado para no contaminar nuestras aguas? Porque el agua es fundamental en todo el desarrollo productivo, pero inclusive para la siembra de la uva, pero tenemos que tener un manejo de ese alcohol que es un alcohol metílico, ya de química no sé nada, pero por ahí va el tema, o sea, tenemos que tener un control adecuado de ese manejo y que la industria ya incorpore esos criterios de sostenibilidad y de no tener pues ni contaminación en el aire, ni en el agua, ni en la tierra, ni en nada, todo es un manejo adecuado. Y eso es todo un trabajo nuevo, porque nuestra industria no se ha visto en esta preparación para estar ahí. Y la microempresa, menos. No tiene en la conciencia el elemento todavía de tener un manejo ambiental amigable, ¿no? Pero creo que si desde el principio la motivamos a tener esos conceptos, creo que va a ser fundamental. Entonces, algunas líneas de acción que tenemos desde el Ministerio son, por ejemplo, el apoyo a las iniciativas empresariales, el fortalecimiento del tejido empresarial, el trabajar el tema de calidad, tecnología e innovación y tener centros de servicios empresariales que estamos buscando socios, así que podemos seguir siendo socios con la universidad si hay un interés. Estamos trabajando con los gremios empresariales, pero o los gobiernos regionales, pero creo que podemos expandir nuestra área de acción para tener estos centros de servicio. En cuanto a algunas iniciativas empresariales, estamos apoyando portafolios de negocios regionales, elaboración de planes de negocios o productos potenciales en las regiones, fortalecimiento de funcionarios públicos y actores empresariales, sobre todo en las regiones, para fomentar el emprendedurismo y el desarrollo de las funciones públicas que nos corresponden en esa materia. En materia de fortalecimiento de tejido empresarial, estamos trabajando fuertemente el tema de consorcios productivos, la agenda de desarrollo de proveedores, ya les conté el tema de los supermercados, pero no son los únicos. Hemos hablado, por ejemplo, de una articulación entre el sector minero y el sector industrial de manera importante para poder dar la parte de servicios. Toda una agenda a través del Cómprale al Perú, que es bien interesante porque hay gente que nos ha criticado, Cómprale al Perú es chauvinística. Esa es una actitud de chauvinismo, el decir que hay que comprarle al Perú. Yo le digo, no, porque esa era la agenda antigua, cuando decía, cómprale al Perú para que no le compres al extranjero. Lo que yo estoy diciendo es, cómprale al Perú porque en el extranjero aprecian nuestros productos. Tenemos la misma calidad,
tenemos buenos precios, prefiere peruano, pues porque es bueno y oye, tengamos un poco de orgullo nacional. Si ayer en una charla decía, todo lo que tenemos aquí puesto es peruano, o sea, estamos disfrutando de lo que tenemos porque justamente es una fórmula donde tiene la calidad de los productos tanto mejor que el extranjero y precios bastante atractivos. Entonces comencemos a trabajar en esa versión. Y los extranjeros lo compran. Si podemos exportar nuestra ropa con tanto éxito, ropa de bebé, por ejemplo, que se ha vendido muchísimo en Estados Unidos, aún en etapas de crisis, o vendemos nuestros espárragos o nuestras alcachofas, o estamos en la venta de algunos productos de metal mecánica que llegan a Brasil, con calidades bien probadas y todo, ¿por qué nosotros no podemos hacer las mismas compras? O sea, ¿por qué no apreciamos nuestros productos? Sé que los jóvenes sí ya cada vez están apreciando más, están introduciendo la cosa del cultural propia, y creo que eso es importante en todo, ¿no? El desarrollo, el tema de desarrollo de cadenas y clústeres productivos es fundamental. Hemos estado apoyando algunas actividades como el clúster del cacao, el clúster del café, el pisco, es un clúster por sí mismo, y estamos trabajando con la gastronomía, que es otra área, y sé que aquí hay escuela de turismo, entonces entienden perfectamente cómo la gastronomía arrastra no solo al turismo, sino arrastra a todas las otras actividades productivas, ¿no? Desde insumos para la gastronomía. Hoy día, cuando nosotros hemos sido campeones exportando franquicias al exterior, ¿no? Hemos logrado poner franquicias, sobre todo en el tema de restaurantes, también en otros, pero en restaurantes nos ha ido bastante bien. Pero cuando llega el momento de vender el plato, ¿dónde están los insumos? O sea, ¿dónde están las salsas? ¿Dónde están los ajíes, la papa? ¿Cómo hacemos que la papa sea un producto que en Europa entre sin barreras fitosanitarias? Por ejemplo, las diferentes variedades de papa que tiene el Perú y que no sea pues papas extranjeras, el limón, el pescado que es nuestro, en fin, todo lo que es insumos y cómo lo llevamos ya preparado, listo para que el restaurante lo tenga ahí en su lugar, ¿no? Entonces, es todo un trabajo en la cadena de valor hacia atrás, bien interesante, más la cadena de valor que va hacia adelante, ¿no? En cuanto a servicio, calidad, la compra de otros temas de insumos, desde manteles, le diría yo, hasta los copas, vasos, platos. O sea, hay toda una industria alrededor que se puede generar alrededor de esta cadena. El trabajo de capacitación técnica también importante. En el caso de compra MIPE, nosotros hemos estado muy fuerte en capacitándolos para mejorar calidad y creemos que podemos llegar en ese camino con socios. Tenemos oficinas de nuestro llamada Mi Empresa, 18 oficinas que dan atención directa a la MIPE a nivel nacional y 6 en Lima. Y los apoyamos en temas como articulación comercial, sobre todo impulso de las medidas que van ligadas a la anticrisis. Hemos generado lo que llamamos los núcleos ejecutores para compras públicas y hemos impulsado una ley en el Congreso para que no solo el gobierno central compre con núcleos ejecutores, sino también los gobiernos regionales y locales. Y la semana pasada se aprobó esa ley en el Congreso. Entonces es una ley bastante buena. En tema de fortalecimiento de capacidades, en el tema de la formalización integral de las empresas y con todos estos programas, ¿no? De fondos concursables, incubadoras,